La piratería, así es, ese será nuestro tema de hoy. Este tema y este fenómeno también son de creciente interés y preocupación a nivel internacional y nacional. Es por esto que nos encontramos en el estudio con Carolina del Río, gerente general de la empresa multinacional Clark Moody, para indagar al respecto de este fenómeno. Buenas tardes, Carolina. Hola, ¿qué tal? Si tuviéramos que hablar de cómo ha crecido este fenómeno de la piratería en nuestro país, vemos que ha habido una explosión de estas malas prácticas. Sí, lamentablemente sí, había una explosión súper grande. Si pensamos en la forma típica de piratería en Chile, que es en el fondo el robar y en acceder a un software no autorizado, eso lamentablemente ha aumentado muchísimo, sin contar con el tema de Internet. La piratería de música, sobre todo en Internet, representa casi el 90% del mercado. Entonces nos encontramos con que Internet, por una parte, es un amigo, porque en el fondo nos permite acceder al mundo y estar en este mundo globalizado, pero por otra parte es como un enemigo silencioso, porque mucha de la piratería que hoy día se da a través de Internet. Entonces es muy difícil de fiscalizar, es muy difícil de detectar. Entonces, claro, si es la piratería de ropa o a lo mejor piratería de un software, tal vez no es tan grave. Pero ¿qué pasa cuando es la piratería de remedio o la piratería de juguete o de artículos de primera necesidad o de uso diario, como un shampoo o una pasta de dientes? Pasa a ser en fondo ya mucho más relevante qué cantidad de piratería tenemos por Internet. Por supuesto. Y si tuviéramos que hablar del impacto que esto genera en la economía nacional. El impacto es súper grande desde el punto de vista de que, según cifras de la CONAPI, que es la Corporación Nacional de la Piratería, en relación al año pasado, este negocio ilícito supone transar más de 1.000 millones de dólares al año y solo en pérdida de impuestos por IVA son 160 millones de dólares. O sea, en el fondo hay una pérdida para las empresas, que en el fondo cuyos productos están siendo pirateados, pero hay una pérdida para el Estado, porque se dejan de ingresar impuestos. Y hay una pérdida para el país, porque en el fondo nos catalogan en una lista, por ejemplo la famosa lista roja o el Watch Priority List de Estados Unidos. Entonces dejamos de ser vistos como un país donde queremos invertir, donde van a venir americanos o europeos a invertir, porque pasamos a ser un país donde no sabemos si el respeto a la propiedad industrial e intelectual se va a cumplir. Entonces también desincentiva la inversión extranjera y desincentiva lo que es más importante, la investigación y el desarrollo. Hay un punto que muchas veces uno se deja estar en este sentido, pero nos olvidamos quiénes son los más afectados por la piratería. Los más afectados somos tú, yo, porque si pensamos, por ejemplo, tradicionalmente uno piensa en la piratería falsificaron Louis Vuitton, una polera Nike o un gorro de polo, pero ¿qué pasa? Lo que hablábamos antes, cuando son los remedios, y los más afectados son los países más pobres. Si pensamos que en el fondo en continentes como África o Asia, incluso América Latina, el 30% y hasta el 50% de lo que se vende por internet de medicamentos son falsos. Es súper terrible, porque en el fondo se están vendiendo como remedios para el cáncer o para el corazón o incluso para el SIDA ansiolíticos. Entonces pensemos en la gente pobre, que en definitiva quiere sanarse, accede a remedios más baratos y sin embargo no solamente no la están sanando, sino que además le pueden causar la muerte por otra cosa, porque se están vendiendo remedios que son hechos con productos que pueden ser dañinos para tu salud. ¿Qué es lo que pasa? Que el falsificador no le importa, en el fondo, si el remedio tiene la misma eficacia o seguridad de un remedio normal. Lo que le importa es obtener un beneficio legal. Entonces, ¿cómo detectamos esto? Es muy difícil. Por eso es que yo te decía que Internet es como un enemigo silencioso. Entonces, los más perjudicados somos tú, tus hijos. ¿Qué pasa si se compra un juguete que tiene un componente que es dañino para la salud de un niño? O lo que te decía, como una pasta de dientes, cosas tan básicas y obvias, pero en el fondo te están afectando a la salud. O si me subo a un avión y en el fondo hay un repuesto que en vez de tener la vida útil de 60.000 horas de vuelo, tiene de 20, porque es un producto falsificado, el avión se va a caer y se van a morir 300 personas. O qué pasa con los frenos de un auto. En definitiva, por eso que uno siempre pensaba en la piratería como una amenaza económica y no me afecta, yo lo veía como lejano, porque en el fondo le afectaba a las grandes empresas, probablemente todas multinacionales. Pero no es así, nos afecta a nosotros, a ti, a mí, a todas las personas, digamos, porque tiene que ver con las cosas del día a día. Entonces ya no es una amenaza a la economía solamente, es una amenaza a la salud de nosotros. Por supuesto. Y tal como lo comentabas, el tema farmacéutico es fundamental y las personas muchas veces se olvidan de que es su vida la que está en peligro. Entonces, ¿cómo se hace para mitigar estos efectos de la piratería? ¿Cuáles son las soluciones que se están llevando a cabo? Yo creo que una primera solución es la educación.
La verdad es que parte, a mi juicio, por cambiar el concepto de piratería. La verdad es que piratería tiene una connotación casi entretenida, digamos. Está el pirata de los Caribes, es como entretenido el pirata con este parche en el ojo, el protagonista es lo más buen mozo que hay, entonces a todas las niñitas les fascina. Yo creo que parte por educar, que en el fondo no podemos copiar, que si quiero hacer un trabajo en el colegio y quiero citar a distintos autores, lo puedo hacer, pero tengo que nombrar quiénes son las personas que me están ayudando a hacer eso o a investigar. Parte por reforzar más las penas. Nosotros tenemos sanciones muy poco efectivas. No son sanciones privativas de libertad en muchos de los casos y las multas son casi irrisibles. Entonces, ¿qué motivación hay para un falsificador de dejar de hacerlo? Si sabe que lo van a detectar, probablemente no, porque por internet, como por internet no hay un stock, sino que tú trabajas en base a pedido, es muy difícil que se hagan incautaciones. Entonces, el falsificador dice, pone en una balanza beneficio de lo que voy a obtener vendiendo remedios falsos, por ejemplo, versus las penas que voy a tener, son mucho más, las penas son tan pocas que en el fondo voy a seguir falsificando. Falta robustecer nuestra legislación, falta en el fondo un rol más coordinado entre, por ejemplo, las aduanas, para que las aduanas detecten a tiempo todos estos embarques que vienen con productos falsificados. Falta empoderar más a los jueces para que en definitiva ellos estén dispuestos a ordenar incautaciones y a establecer las sanciones máximas que por ahora contempla la ley para los falsificadores. Falta que nosotros, tú, yo, los usuarios comunes y corrientes, tengamos un rol más activo. Que si yo entro a una página web y sé que tiene un contenido ilícito, lo denuncie. No comprar películas, aunque sean cuesten 1.000 pesos en la calle. En definitiva tiene que ver con todo un rol mayor educativo. En países, por ejemplo, como Japón, se le enseña a los niños en el colegio, en tercero básico, en segundo básico, que no pueden copiar, porque es un robo. No es un robo algo físico, pero es un robo del intelecto, en definitiva, y que eso afecta con todos los prejuicios que hemos comentado hasta ahora. Por supuesto. Y si tuviéramos que poner un ejemplo quizás de cuánto puede ser la diferencia de dinero entre conseguir un artículo pirateado a comprarlo en el mercado legal. Un artículo, un remedio, por ejemplo, pensemos en un remedio, no sé, el famoso Viagra, que es uno en los países como más desarrollados, uno de los remedios más falsificados. O pensemos en un remedio para el cáncer, que a lo mejor puede costar, no sé, 30, 40 mil pesos y en uno falsificado puede costar 5. Y uno piensa y dice, bueno, obvio, voy a comprar el de 5, pero el de 5 es nada. Muchas veces tiza molida, es un amoníaco, es nada. Entonces, o sea, no solamente no estoy comprando el remedio que quiero, estoy gastando plata. Entonces hay que ser muy cuidadoso y sobre todo lo que hizo relación con la compra de medicamentos por internet. Por supuesto. Y por último, Carolina, me gustaría terminar haciendo un análisis de cómo está Chile en cuanto al continente. ¿Seguimos siendo un país de harta piratería en comparación a nuestros vecinos? Seguimos siendo, a juicio de Estados Unidos, un país de harta piratería. Por eso volvimos a ser incluidos en esta lista roja o esta lista de alerta que elabora la Oficina de Comercio de Estados Unidos todos los años. Pero la verdad es que ha sido un poco injusto este año la calificación porque se han tomado hartas medidas. Se han modernizado las instituciones encargadas de velar por el respeto a los derechos de propiedad industrial, el rol de las aduanas. Tenemos una policía especializada dentro de la PDI que es para delitos que atentan contra la propiedad industrial, pero a lo mejor estamos mejor que uno de otros países, pero sí todavía tenemos un alto nivel de piratería, sobre todo en materia de películas, en materia de libros, en materia de música, que son todas las cosas que se hacen por internet, que son muy difíciles de fiscalizar. En esta lista que elabora Estados Unidos también está Argentina y Costa Rica, pero no está Colombia, no está Brasil. Qué extraño. Porque la verdad es que esta es una lista que elabora en la Oficina de Comercio de Estados Unidos de acuerdo a estándares y criterios que ellos tienen. Entonces, de cómo los países cumplen los derechos de propiedad industrial. Entonces, a juicio de Estados Unidos, nosotros todavía no hemos cumplido con ciertas obligaciones que asumimos al firmar el Tratado de Libre Comercio, que básicamente dice en relación con la responsabilidad de los proveedores de Internet, cuando hay contenidos que son ilícitos, que tenemos que reforzar eso, claro. Y lo que se llama el linkage, que es un tema de las patentes farmacéuticas, digamos, que es lo que pasa entre una patente de un laboratorio internacional que ha llevado años de investigación y desarrollo y ha gastado muchos millones de dólares y que pide la comercialización del ICP, y el genérico, que en definitiva se salta todos esos años de investigación y que en definitiva quiere obtener el permiso y ser vendido también en el país. Excelente, Carolina. Entonces nos quedamos con este análisis sabiendo que aún quedan cosas por hacer y medidas que tomar. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.